Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hace bastante tiempo no grababa un podcast y bueno, al igual que ustedes, yo estoy metida en muchas cositas, me imagino que ustedes también. Así que vamos a retomarlos y la idea de retomarlos es que también me hagan un feedback siempre de aquello que necesiten conversar. En particular, hoy día Luis Alberto dijo, quiero que hablemos de cómo manejar el estrés y muchas cosas más en tiempos de pandemia. Hemos hablado muchos temas y yo podría comentarle un poco de cada tema del que hemos conversado acá en Retomando Autoestima para recordarle que cada uno de los temas que hemos conversado es crucial para poder manejar todo aquello que está sucediendo hoy en día. Pero si lo queremos llevar a un solo tema, lo más importante que debemos aprender en estos tiempos de pandemia es gestionar emociones. Vamos a partir por varias situaciones que pueden estar sucediendo ahora. El tiempo de pandemia, en primer lugar, nos quitó la vida como la conocíamos, es decir, nos encerró, a muchas personas nos quitó nuestra rutina, nos quitó a muchas personas lo que más nos gustaba en la vida. En particular a mí, me encanta ir a la playa, creo que una vez a la semana o mínimo una cantidad de veces al mes, me queda cerca y es una forma en la que yo tengo de respirar y unirme, digamos, de alguna forma con la armonía de la vida. Siempre creo que es bueno que cada persona tenga un punto de unión. ¿Y qué pasó con esto de ese encierro? Que no tenía ese punto de reflexión que necesitaba. O sea, ese lugar que de alguna forma yo relaciono con la tranquilidad, con esa inyección de energía que necesitaba. Okay. A muchas personas les va a pasar lo mismo y en este minuto quizá perdieron esa instancia, ese lugar o ese encuentro en el cual de alguna forma descargaban su energía o se cargaban de energía para continuar. Porque en el fondo, y es lo que siempre les digo, nosotros hacemos muchas cosas porque de alguna forma estamos doctrinados para hacer todas esas cosas. Y no lo sabemos hasta que nos hacemos conscientes. Y esta pandemia en el fondo, y escúchenme lo que les voy a decir, nos está obligando a ser conscientes. Y es por eso que mucha gente siente un agobio. Porque están obligados a escucharse a sí mismos. Están obligados a escuchar ese Pepe Grillo que ustedes tanto quieren acallar. Que en el fondo pueden ser dos cosas. Si viene de una emoción, pueden ser ustedes, en sí, su ser. Y si son muchos pensamientos que de alguna forma lo que causa el estrés, son muchos pensamientos que vienen una y otra vez, es el constructo de nuestra mente que está, como bien les he dicho, condicionado por este constructo de la sociedad. Estamos todos en el mismo camino. De alguna forma, todo aquello que nosotros conocemos, es decir, les voy a dar un ejemplo. Nosotros sabemos que tenemos que ir al colegio, que tenemos que estudiar cierto grado académico, que tenemos que trabajar, que tenemos que enamorarnos quizás sí de alguien, que tenemos que tener una familia, que tenemos que tener hijos, pero en el fondo eso lo aprendimos. No es la verdad absoluta, existen 1.000.000 de verdades más, pero la mayoría de las personas tienen ese constructo en la mente y de alguna forma se dividen en varios pensamientos que nos pueden estar agobiando uno más que otros en este momento. Cuando hablamos de estrés y el estrés surge de situaciones en cual nos ponemos al límite de, esto quiere decir, por ejemplo, cuando trabajamos demasiado, lo que más conocemos, de hecho, el origen de alguna forma público del estrés surgió de la gente que era muy trabajólica, ¿cierto? Y que se llevaba al límite en cuanto a sus capacidades y llegaba a niveles de estrés que en el fondo desencadenaban otros malestares. No conocemos el estrés, el estrés no se somatiza de una sola forma.
No podemos decir, mirar a una persona y decir, esa persona tiene estrés simplemente por mirarla o por ver que tiene, no sé, como por ejemplo cuando de alguna forma tienes tristeza o tristeza y una pena y tú lloras. Y ahí tú puedes identificar que tienes pena. El estrés son muchas, muchas, muchas emociones que no fueron bien gestionadas. Y es por eso súper importante que empecemos en este minuto a gestionar esas emociones. Ahora quiero ir y conducir esta conversación al tema a lo que está sucediendo ahora con la pandemia. Hay 3 situaciones que van a vivir todos, sí o sí. Algunos más que otros. Uno es el encierro, como bien les venía diciendo, y el gestionar el encierro y la convivencia con las personas con las que te relacionas más cercanamente en tu hogar. ¿Qué quiere decir esto? Si en este minuto estás viviendo con tu mamá, por ejemplo, y con tus hermanos, y quizá el espacio no es tan grande como para que cada uno tenga el espacio que quisiera, porque todos queremos muchas cosas, probablemente se van a generar muchos roces, muchas fricciones, porque la verdad no estamos acostumbrados a estar todo el tiempo mirándonos las caras y de alguna forma coordinar incluso un montón de funciones en un hogar para que sea equilibrado para cada una de las partes ya es muy difícil y probablemente siempre hay siempre una persona, y ojo, quiero que escuchen bien esto, hay una persona que tiene mucho más peso en sus hombros. Entonces, ¿por qué digo hay que aprender a gestionar todo este tipo de cosas? Porque en el fondo, ustedes dicen, estoy estresada. Créanme que yo lo he dicho muchas veces en este minuto, lo he sentido en este minuto, pero logro identificar, una vez que saqué todo fuera, que dije, mira, estoy estresado por un montón de cosas. Hice una lista quizá mental de decir, estoy estresada porque no alcanzo a terminar todo esto, estoy estresado porque no tengo tiempo para esto, estoy estresado porque no puedo hacer un montón de cosas que hacía en un minuto y ahora no la puedo hacer porque estoy determinada, lamentablemente. Cuando ustedes logren identificar todas estas cosas de alguna forma y tienen que darse el espacio de conversar con las personas con las que se relacionan dentro de ese hogar, para saber qué es lo que les está sucediendo también a cada uno de ustedes. Es muy triste enterarse de que existe una persona, por ejemplo, que atenta contra su salud emocional de diferentes formas porque no sabe comunicarse o no se da la tribuna para que sepan comunicarse. ¿Qué es lo que está haciendo cada uno en ese hogar? Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Es callarnos y soportar de alguna forma. Y de esa forma vamos mal gestionando esas emociones que sentimos, las vamos como aprisionando. Y de alguna forma luego nos provocan esta sensación de estrés, este estrés de alguna forma, que puede causar bastante malestar. Y obviamente cuando una persona llega a su límite de estrés, al nivel de estrés, también va a causar una serie de conflictos y roces en donde se quiera relacionar, en cualquier parte. Así que lo importante es que de alguna forma no seamos egoístas. Lo natural es que como seres humanos somos egoístas, pensamos siempre, no, es que yo tengo que hacer mucho, yo tengo que hacer esto otro, yo quiero hacer esto, pero no nos colocamos en el lugar de la persona que tenemos incluso al frente, la persona con la que vivimos. Así que cuando hablemos de estrés, es importante de que comuniquemos, haciendo esto que le digo yo, una lista de aquello, de todas las cosas que me están causando una sensación de estrés. Ahora bien, alguno me dirá, yo no sé si estoy estresado, pero siento mucha rabia por esto. No sé si estoy estresado, pero siento mucha pena por esto.
no sé si estoy estresado, pero siento agobio por esto. Cuando uno siente mucha sensación de una emoción, mucha sensación de cansancio, mucha sensación de... Cuando vas sumando niveles de emociones que no puedes tolerar, es porque estás teniendo un nivel de estrés que debes aprender a gestionar. Siempre yo les he dicho en la página, en todos los podcasts, que la única forma en la cual podemos gestionar nuestras emociones es sacarlas afuera. Fundamental, lo que les dije ya, escribir. ¿Qué es aquello que te agobia? ¿Qué es aquello que te cansa? ¿Qué es aquello que de alguna forma no te deja tranquilo porque estás con ello en la mente todo el tiempo? ¿Qué es aquello que te da mucha pena? De verdad, sacarlo fuera, de alguna forma externalizarlo. Si ya no se ha escrito, por lo menos díganlo. Pueden hacer un ejercicio muy bueno que es mirarse a un espejo y decir, me tiene cansado este tipo de cosas. Pero externalizarlas, sacarlas afuera. Recuerden que todo lo que yo les estoy diciendo es bajo el concepto de que no podemos quizás ir a un psicólogo, no podemos quizás ir a un terapeuta, no podemos quizás, incluso no podemos salir en una parte, o no queremos incluso hacerlo. O muchas personas de acá simplemente les cuesta mucho trabajo el conversar lo que sienten. He conocido un montón de gente que no le gusta, o sea, es muy reservada y de alguna forma necesita gestionar este tipo de sensaciones y emociones que se van a dar en esta pandemia. Bien, hablamos entonces de lo que se nos puede dar en las relaciones en el hogar. Esa es una. La segunda, y si es que existen personas acá que estén trabajando, se va a dar en las relaciones laborales. Muchas personas, y es lo mismo, o sea, siempre van a estar tratando de alguna forma, al igual que tú, o sea, es un mundo y por eso es que es tan importante que aprendamos a comprender al otro. No nos enseñaron esto en ninguna parte. Y por lo tanto, un punto fundamental, tanto en lo que hablé anteriormente, que es las relaciones de hogar, como en las relaciones también laborales, es que aprendamos a dar espacio a las personas y entender que podemos tener comportamientos erráticos debido a lo que está pasando. No juzgar tan fácilmente, aprender a no juzgar tan fácilmente, de alguna forma nos pone en el lugar del otro. Entonces, si yo hago este ejercicio en mi casa, si hago este ejercicio de dar tribuna a lo que cada uno de los integrantes de mi vida está sintiendo, también debo llevarlo, quizás no de la misma forma tan expresa. Nosotros con nuestros familiares podemos abrirnos un poco más, pero sí ese nivel de comprensión, ese nivel de contención también, ¿por qué no?, llevarlo al trabajo y entender, estamos pasando por una situación que nos va a llevar al límite. Y tratar de comprender a la otra persona si es que tiene algún comportamiento difícil de entender o incomprensible. Lo otro que también es importante entender es que nos vamos a sentir extremadamente sensibles. Yo creo que esto le pasa a muchas personas y cuesta mucho decir, es que estoy muy sensible, porque, y sobre todo a los hombres les enseñan a no demostrar sus emociones, y esto es un llamado, sí, a que sí, ahora sí debemos hacerlo, con las personas adecuadas, en el lugar adecuado, siempre, de alguna forma, demostrarla, sacarla fuera, es una forma de gestionarla, porque la única forma en que tenemos de disipar, por ejemplo, una emoción que nos agobia mucho, es conversarla y buscar. Quizá uno solo no puede buscar la razón, pero quizá con otra persona que tú tengas confianza sí vas a lograr encontrar esa posible razón. La otra situación que también se está viviendo es la que comentó Luis Alberto también. Lo estoy mencionando mucho porque fue la persona que me dio el feedback, la retroalimentación para hacer este podcast.
Y es que muchas personas en este minuto están